Tenemos la siguiente situación con un cono circular recto, que en este caso dice, el cono tiene una generatriz de 30 centímetros, una altura de 18 y se realiza un corte con un plano paralelo a la base. Ese corte, plano paralelo a la base, está representado aquí con este plano en color amarillo y dice que el corte se realizó a 8 centímetros de la cúspide. Y la pregunta es la generatriz del nuevo cono que se forma con el corte. Entonces estamos ante un cono principal, un cono original, que es el cono grande, pero en el momento en que está o se hace este corte, se nos llega a formar un cono más pequeño. Entonces mi recomendación para este tipo de ejercicio es que ustedes, vayan poniendo la información. Generatriz 30. Esa generatriz 30, que es la generatriz del cono principal, podríamos marcarla aquí, quedando claro, ¿verdad?, que es esa medida inclinada. La altura de 18, la altura es desde la cúspide al centro de la base circular. Todo esto mide 18. Voy a marcarlo por acá. Luego se realiza el corte y el corte se realizó a 8 centímetros de la cúspide. Aquí es donde tenemos el corte y del corte hacia la cúspide tenemos una medida de 8. La pregunta es por la generatriz del nuevo cono. Fíjense ustedes que aquí se nos está formando un nuevo cono y la pregunta es por esta generatriz. Esta parte que voy a remarcar ahorita yo en verde, aquí, esa sería la generatriz que me están preguntando. Entonces mi recomendación es agarren esa información y sepárenla como si fueran dos conos, pero no hace falta que ustedes dibujen exactamente dos conos. Es suficiente con que saquen ustedes el triángulo que representa al cono grande, al cono principal, y un triángulo rectángulo que represente al cono pequeño. O sea, este triángulo rectángulo va a representar este cono de aquí. Esa es mi recomendación de cómo hacerlo. Ahora, coloquen la información. Volvemos otra vez. Generatriz de 30, ese es el cono grande. Entonces, es este 30 de acá, que fue el que nosotros pusimos aquí. Luego, una altura de 18. Esta altura de 18 fue el 18 que pusimos por acá. Luego, se realizó el corte y me generó pues este cono pequeñito, donde el corte se realizó a 8 centímetros de la cúspide. O sea, del corte hacia arriba yo tengo 8, que sería aquí esta medida, y la pregunta es por la generatriz del nuevo cono. Con esta información nosotros tenemos que recordar que si el corte se hizo paralelo a la base, estos elementos del cono pequeño y del cono grande son proporcionales entre sí. Entonces quiere decir que esta altura de 18 yo la voy a relacionar con esta altura de 8. Y esta generatriz de 30 la voy a relacionar con esta generatriz que es la que me están cuestionando. Entonces podemos aplicar lo que llamamos nosotros una regla de 3. Donde podemos decir 18 es a 8. Voy a plantearlo por acá. 18 es a 8, como 30 es a X. Ahí lo tenemos. Y cuando nosotros planteamos una regla de 3 como esta, lo que podemos resolver es la multiplicación en cruz. El 30 multiplica con el 8. Y el resultado se va a dividir con 18. Entonces voy a hacer el planteo por acá. X es igual a 30 por 8, o lo que es lo mismo, 8 por 30, dividido entre 18. Y ese es el cálculo que tenemos que hacer por acá. Abrimos fracción, 30 por 8 dividido por 18 nos da 40 tercios, cuya equivalencia es 13,3
13,33. Y ese 13,33 corresponde a esta medida de acá, que era la generatriz del nuevo cono, que fue lo que me preguntaron por acá. Entonces, cuando el ejercicio tenga que ver con este corte paralelo a la base, que forma una circunferencia, va a formar un nuevo cono. Mi consejo es: separen los dos conos, ¿verdad? Las figuras correspondientes a los dos conos, plantéenlo por regla de 3, que la mayoría de las veces se va a poder resolver de esa manera, y ya luego nada más es realizar un cálculo simple. Por lo tanto, como respuesta formal, la generatriz mide aproximadamente 13,33. Tenemos aquí una nueva situación. Un cono tiene una altura de 25 y el radio de su base mide 6. Entonces podemos ir colocando esta información. Una altura de 25, que sería esta en azul que estoy marcando por acá. Voy a resaltarlo aquí con otro color. Esa altura es de 25 y el radio de la base, del centro hacia acá, radio de la base sería 6. Se realiza un corte con un plano paralelo. El corte está aquí, con una distancia de 10 centímetros entre el corte y la base. Ojo, esos 10 centímetros es una distancia que hay de aquí hacia abajo. Entonces voy a poner estos 10 aquí. Pero lo importante es captar que nosotros tenemos que trabajar con el nuevo cono que se formó arriba. Por lo tanto, si yo tengo que toda esta altura es de 25 y de aquí hacia abajo es de 10, pues del corte hacia la cúspide es la diferencia. Y esa diferencia es de 15. Y ese dato me va a servir. ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia que se obtiene con el corte? En el corte a mí se me formó este cono. Entonces este radio es el que me están preguntando. De esta manera ya tenemos la información casi que identificada, pero mi consejo es que ustedes hagan dos triángulos que representen los dos conos, el cono principal y el nuevo cono. Entonces voy a volver a escribir la información. Altura de 25, cono principal. Radio de la base mide 6. Se realizó el corte a 10 centímetros de la base, pero a mí me interesa del corte hacia arriba, y por diferencia es el 15. Por lo tanto, la pregunta es el radio que se obtiene con el corte, o sea, el radio de la circunferencia que se obtiene por el corte. Fíjense que tenemos aquí altura y altura, radio que sí tengo del cono principal, radio del nuevo cono. Entonces, por regla de 3, yo puedo relacionar que 25 es a 15, como 6 es a R, o a la incógnita que ustedes hayan decidido poner. Si yo hago esto correctamente y en orden, ¿qué es lo que yo puedo multiplicar para resolver? Recuerde que eso es en cruz. Aquí se puede multiplicar 6 por 15. Entonces radio es igual a 6 por 15 y se va a dividir entre 25. Y de esa manera vamos a llegar a la medida del radio, que por lógica es un valor más pequeño que 6. Pero vamos a ver exactamente cuánto es. Resolvemos 6 por 15 dividido por 25. Eso da 18 quintos, que es aproximadamente 3,6. Y recuerden que yo les había dicho, o les acabo de decir, que era un valor menor que 6. Entonces, 3,6.
Pregunta nuevamente, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia que se obtiene con el corte? Respuesta, la medida de ese radio es 3,6.